Sentido económico. Y como siempre nos ubicamos también en tiempo y en espacio. Hoy es miércoles 6 de mayo y estamos haciendo en vivo Sentido Económico, que luego se transforma en un episodio más de nuestro podcast. Este momento está saliendo en vivo a través de Radio Show de Oberá en 100.5, que también nos pueden escuchar a través del streaming, la pueden buscar de esa manera. Y mucha gente que nos sigue en vivo, pero mucha más gente también, otro tanto, quién sabe cuánto, nos sigue a través de Spotify en esto que se va a convertir en nuestro episodio número 203. Así que bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Sentido Económico, este espacio en el que buscamos mirar la economía, los mercados y las decisiones de inversión con más profundidad, pero siempre con la idea de entender qué es lo que está pasando y cómo puede impactar en quienes invierten, producen, trabajan y toman distinto tipo de decisiones financieras. Así que bueno, con enorme placer recibimos en nuestro espacio al co-conductor de este programa, señor Sebastián Bordato. ¿Cómo andamos, Seba? Muy bien, buen día para todos, buen día para los especuladores que poseen AMD en cartera, ya que estaba más 62% en el año en dólares y en el pre-market está más 17, gracias a que presentó su balance. Así que buen día para todos y seguramente los especuladores que tienen AMD deben de tener una sonrisa en la cara, ¿no? Sí, estaban soñando seguramente con eso. A propósito de eso, prometemos elaborar contenido acerca del mercado, en este caso americano, que está teniendo importantísimas presentaciones de balances de muy importantes empresas. Por ahí, bueno, estamos viendo que están siendo favorecidos, en particular por ahí empresas de sectores puntuales, ¿no? Pero bueno, prometemos que vamos a estar elaborando con la profundidad de conocimiento, el research, pero fuera de broma, la verdad es que es cierto, de Net Finance, el tuyo, Seba, también. Así que bueno, vamos a estar haciendo contenido específico sobre todo esto porque estamos viviendo unas semanas muy movidas en este sentido, ¿no? Seguro. Así que bueno, si te parece, sin mayores preámbulos y para aprovecharlo a full este momento que dispuso también para atendernos muy amablemente, lo vamos a recibir a nuestro invitado, que si querés lo podés presentar vos. Por favor. Por favor. Y si no, lo presento yo porque tengo todo acá el currículum como para hacerlo. Así que... Preséntelo que usted lo va a hacer más formalmente. No, aparte es casi te diría un amigo de este espacio, al que le agradecemos mucho justamente que disponga este momentito para atendernos, Mariano de Neyri, que es contador, que es inversor también, además de ser especialista en finanzas, en inversiones, asesor financiero. Así que bueno, Mariano, bienvenido nuevamente a este espacio y gracias por sumarte. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, un gusto saludarte nuevamente. Gracias por la invitación. Bueno, así que aquí te saludamos con Seba y bueno, la idea es ir abordando por bloques temas bien concretos y arrancamos, si te parece, por el mercado en pesos. En las últimas semanas se estuvo hablando también bastante de la baja de encajes, del impacto en la liquidez, en las tasas, las alternativas de inversión en moneda local. Así que bueno, ¿qué opinión te merece esta situación que se dio, esta medida hace un par de semanas? ¿Qué impactos vas viendo? ¿Qué percepción tenés acerca de lo que va pasando o de lo que pueda pasar? Siempre pensando en el inversor, pero bueno, también dejándonos un view tuyo, a lo mejor, digamos, acerca de lo económico en general, ¿no? Bien, buenísimo. Bueno, que entiendo que nos referimos a estas medidas de baja de encaje, posiblemente que ha aplicado el Banco Central de la República Argentina en días pasados. Creo que eso se enmarca en una coyuntura reinante que se había dado en meses anteriores. Particularmente podemos situarla que se empezó a tensionar un poquito el escenario allá por septiembre del año pasado, donde tuvimos un proceso eleccionario y las expectativas no eran quizás del todo favorables al gobierno, aunque después el resultado electoral no la llegó a convalidar, sino todo lo contrario, y en ese entorno se había dado una tendencia dolarizadora, como suele pasar en la Argentina, y el Banco Central había tomado una postura un poco más restrictiva, subiendo las tasas o más que nada
poniendo trabas a la liquidez, básicamente, ¿no? Drenando liquidez del sistema, que tuvo su corolario en una suba de las tasas, y estos efectos básicamente los hizo para no que los efectos secundarios de esa dolarización no llegaran a más, ¿no? Básicamente un traslado a precios que pudiera poner en jaque el proceso de desinflación que estaba llevando a cabo el gobierno. Estos días se está intentando, hace una semana ya, está, en mi opinión, intentando regularizar y volver a un marco más de normal de desempeño de la política monetaria. Hemos vuelto a tener un corredor de pases, con pases activos, pases pasivos, y en ese corredor están manejándose las tasas básicamente de corto plazo, que son las que también habían mostrado la mayor volatilidad, caso la caución o los overnight, como se suele llamar, con los efectos nocivos sobre las mesas de los bancos y los inversores también, a todo el mercado en general, ¿no? Tuvimos unos días que te arrancaba la tasa en 20%, a mitad de rueda llegaba a 150, y así sucesivamente, para bajar de nuevo a 40. Bueno, fueron días muy, muy difíciles, y eso generó todo un impacto nocivo en el sistema financiero. Así que entiendo que estas medidas que va tomando el central de a poco, con un poco más de aire, se conducen a esa normalización de la política monetaria y su efecto en las tasas. Y estaría lo ya... que podría esperar con esto... Sí, perdón, ¿se va? Te escuchamos. Perdón, no, digo, los efectos positivos que uno podría esperar que se dieran con esta nueva política monetaria, una normalización de las tasas, básicamente creo que vendría por el dinamismo en el otorgamiento de préstamos bancarios, no tanto hacia el sector corporate como al retail. Entiendo que esa es la principal intención del gobierno de cara a una reactivación de la economía que se muestra un poquito pesada en este comienzo de año, ¿no? Entonces bajamos las tasas, las empresas y el retail se anima un poquito más a la toma de préstamos, y esto se convierte en un círculo virtuoso que llevaría a una reactivación nuevamente de la economía. Pero eso estaríamos por el lado en de la economía real, ¿no? Sí, claro. Estaríamos por en el ese lado del momento... inversor, digamos, tener la otra contracara, digamos que la verdad que las tasas tienden a bajar mucho más rápido para los inversores que para los que toman préstamos, ¿no? Porque todavía seguimos observando tasas activas altas, pero las tasas pasivas se han derrumbado, ¿no? Y en este sentido, un poco el inversor, el que busca una cobertura o el cuidado de sus ahorros, se ve con instrumentos que han quedado un poco deteriorados, pensando en el clásico plazo fijo o las letras de corto plazo del Tesoro, ¿no? que también están rindiendo aproximadamente un 2% en tasa efectiva mensual. Bueno, claro. Pues justamente eso íbamos, ¿no? Porque tenemos las dos caras, ¿no? Claro, tal cual, pero en definitiva todavía estaría en cierto reacomodamiento, como decís vos, la tasa de créditos, mientras que por ahí la que sí se vino un poco más para atrás es la del inversor. Pero en este sentido, y aprovechando esto que vos mencionabas, también aprovecho para meterte la pregunta con respecto a cómo ves la curva de pesos, teniendo en cuenta, bueno, de que tenemos un set ahí, un menú interesante de instrumentos UVA, ajustados por SER, por inflación, tasa Badlar, tasa mayorista, la TAMAR, fija, distintas estrategias también. ¿Cuál ves más acertada dentro de este mix de pesos, Mariano? Bueno, Argentina siempre se caracteriza por brindar un menú amplio de opciones para el inversor, ¿no? No siempre son atractivas, a veces sí, a veces no, pero tenés como vos bien decís, un conjunto muy amplio para exponerte a diferentes variables que, de acuerdo a las expectativas que uno tiene, pueden ser más atractivas unas que otras. Déjame hacer un reconto. Acá nomás el pasado mes de abril, la verdad que fue un muy buen mes, tuvo un comportamiento muy auspicioso para toda la curva de pesos de la Argentina, ¿no? Y particularmente se notó ese recomposición de precios, un poco atada a esta política monetaria más laxa del central en la curva SER. La curva SER llegó a marcar
algunos días antes del cierre de abril, todo el tramo 2026, con los bonos que vencían en el año 2026 y que ajustan por inflación, ya rendían negativo, no sobre la inflación. O sea, la inflación menos una tasa, lo que te ofrecían. Los últimos días del mes, por una corriente un poquito más dolarizadora y alguna cierre de posiciones, eso se corrigió un poquito, pero quedaron levemente en 0,5% positivo, más inflación, el tramo que vence en 2026. Así que ahí quedó, pareciera, un poco ajustado ese tramo de la curva, yendo al tramo SER, ¿no? Que es, si quiere, los que considero más atractivos para el inversor y cuidar su dinero de los efectos inflacionarios. Entonces, ahí ya eso te lleva a que tengas que tomar un poco más de duration, como se llama, desplazarte un poco más allá en el tiempo, en esa curva de rendimientos, para encontrar rendimientos un poco más atractivos. Y ahí, particularmente a mí, yendo a una cartera, al armado de una cartera, una alternativa para el inversor, me sigue gustando mucho el TZX28. Es un bono más largo, vence en el 2028. Estos son todos cupón cero, estos bonos, o sea que no te paga nada en el medio, pero lo que se está observando es que el tramo 28, cuando uno lo compara, hace una comparación de cuál sería el rendimiento que debería tener ese bono al finalizar el 2027, o sea, ya parándonos en el 2027 y de cara al 2028, con ese proceso eleccionario que va a haber en el 27, está metiendo mucho ruido, y la tasa forward, que se llama, la implícita en el TZX28, está como que ese bono tendría que rendir un 11-12% de tasa real, lo que para esta curva es demasiado. O sea que el inversor que podría esperar un poco y posicionarse a más largo plazo sin necesidades de tener ese dinero enseguida, es una opción que yo veo muy atractiva, tomar posición en el TZX28. Y recientemente, en la última licitación del Tesoro, que esto lo hemos hablado con Seba muchas veces, que dijimos por qué no emitirán un bono de este tipo, aparecieron nuevamente los duales, que hacía mucho que no se veían, que es el bono que es la sigla con la que sale TXMJ9, y es un bono que te paga lo mejor entre el SER y la TAMAR. O sea que ahí estarías abarcando un escenario bastante amplio donde o te cubrís por inflación o te cubrís por tasa de interés. No te cubrís por dólar, pero bueno, la inflación al 2029, teniendo ese horizonte de tiempo, y de haber una corrida cambiaria, por decirlo, corrida entre comillas, sí. Que sabemos que eso después impacta en precios, bueno, eso sería un bono que te brindaría una muy buena cobertura, ¿no? Así que ahí tenemos dos estrategias un poquito más largas, ya te digo, la curva SER, que me parecen muy atractivas. Y por otro lado, para aquellos que consideran que por ahí la inflación vuelve a mostrar un camino descendente, luego de este cimbronazo que tuvimos los primeros meses del año, producto del conflicto en Medio Oriente y lo que se pudo trasladar a precios, y creen que se puede retomar ese camino de desinflación, veo atractivos también los bond caps que vencen en el primer trimestre o el primer semestre del año 27. Ahí tenemos el T30Y7, si no me equivoco. Es un bono que capitaliza una tasa efectiva mensual todos los meses y que me parece que si se da este nuevo encauzamiento del sendero desinflacionario, es una alternativa muy atractiva. Uh-huh. ¿Separarías, digamos, por perfil de inversor, por, digamos, necesidad del cliente, ya sea, digamos, una persona física, además de justamente tenerlo perfilado, una empresa, la inversión en estas diferentes opciones de tasas de bonos? Siempre estas alternativas uno tiende a recomendar, así hacer opciones puntuales, pero siempre deben verse en el marco de cada uno, tanto de personas físicas como de empresas. En el caso de personas físicas, bueno, la tolerancia al riesgo básicamente y el horizonte temporal que puede mantener la inversión.
si bien estas inversiones son, la verdad que son muy líquidas, porque siempre hay un mercado secundario muy activo, bueno, hay que tener en cuenta que al ser opciones en un poco más largo plazo, los movimientos en los precios se tienden a amplificar, ¿no? Ante movimientos básicamente de la política monetaria o en las tasas del mercado doméstico. Entonces eso siempre hay que tenerlo en cuenta y tienen que formar parte de un set balanceado de acuerdo a las expectativas del inversor. Y para el caso de las empresas, un poco lo mismo, ¿no? Analizar un poco el cash flow, qué necesidades de liquidez va a tener y si realmente dentro de su composición patrimonial puede absorber o no esos movimientos de precios que pueden llegar a darse. Uh-huh. Bueno, para redondear un poco este tema, también acá hay un punto y aparece un punto que suele ser central en la Argentina y que vos también lo mencionaste ahí tangencialmente, que tiene que ver con que la inversión en moneda local termina estando condicionada también al tipo de cambio, ¿no? Hablando de lo que había ocurrido en la etapa preelectoral, podés tener una tasa bastante atractiva en pesos, pero bueno, la pregunta termina siendo si la tasa compensa o no un eventual movimiento del dólar, con lo que, bueno, o sea, está ahí siempre esto supeditado al tipo de cambio del país. Como ves, los break-even con estas nuevas tasas, tenemos tasas negativas, pero también acumulás dólares invirtiendo en pesos. Y bueno, y en este sentido, ¿qué nos puedes comentar? El cliente acumula más dólares, pero compra menos cosas, menos, como lo decía también acá más o menos en nuestra elaboración, en menos Coca-Colas, ¿no? Así que, ¿cómo ves eso? Parece que hay una sensación, o al menos es lo que uno olfatea, por decirlo de alguna manera, del mercado, que esta estrategia de inversión en pesos, o lo que se conoce como el carry trade, puede continuar siendo ganadora en términos de dólares por un tiempo más. Uh-huh. Pongámosle 2 meses, más o menos. No me animaría a ir mucho más para un perfil conservador, ¿no? Pero creo que durante 2-3 meses, con el arribo de la cosecha gruesa que está teniendo, que ustedes ahí en el interior lo deben palpar más holgadamente que nosotros, es una estrategia que podría llegar a seguir siendo ganadora, pero no la recomendaría para cualquier perfil, ¿no? Un perfil conservador quizás ya sea hora de empezar a dolarizar un poco más la cartera, pero para un perfil que es un poquito más agresivo, bueno, creo que 2-3 meses más en dólares, planteando una estabilidad de tipo de cambio, o quizás hasta una apreciación del tipo de cambio, tomar partido de estas inversiones en pesos de corto plazo todavía pueden llegar a ser ganadoras. Por supuesto no está exenta de riesgos, uh-huh. Pero por otro lado también me imagino que los incentivos, por decirlo de alguna manera, del gobierno a plantear un escenario de mayor competitividad de la economía a través de una depreciación del tipo de cambio, o sea, lisa y llanamente una devaluación, cada vez que nos vamos acercando más a las elecciones del 27 va a ser menor. O sea, generalmente los gobiernos lo que tratan es en años eleccionarios pisar el tipo de cambio para que eso no altere la dinámica de la economía, no se traslade a precios y llegar a la elección mostrando una estabilidad, ¿no? El tema siempre es con qué mantenés ese esquema, ¿no? Claro. Claramente para eso tenés que tener reservas. El gobierno está haciendo un trabajo bastante interesante en esa con reservas, pero más llegado el proceso eleccionario, claramente ahí van a jugar las expectativas respecto a si hay una reelección o no del oficialismo, qué tan amigable puede ser el candidato de la oposición hacia los mercados y al final y al cabo cuánta ganas de correrte tiene el mercado al gobierno, ¿no? Y tantear a ver hasta dónde llega con esa política de pisar el tipo de cambio. Totalmente. Bueno, aprovechamos para hacer la primera mención también a nuestros auspiciantes, a la gente que nos apoya y hace posible que estemos charlando con Mariano de Negri también en este episodio y con todos nuestros auspicios, con todos nuestros entrevistados. Grupo IEB, empresa líder en el mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral, matrícula CNB 246. Y Net Finance, que acompaña el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando los flujos de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Señor Sebastián Bordato, adelante con la otra parte también de esta charla con Mariano. Buen día, estimado Mariano, acá Sebastián Bordato te saluda, ¿cómo estás? Hola Seba, siempre un placer escucharte, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien, por suerte de tenerte acá. Bueno, siempre es un privilegio poder contar contigo y aprovechando que sos un conocedor del mundo institucional también de muchos años. Bueno, Argentina ahí tiene un temita, ¿no? Todavía tenemos muchas restricciones, como se le llama cepo, para las personas jurídicas. También hay algunas para las personas físicas, quiero decirlo acá. Ayer quise comprar dólar oficial y no me dejaron. Bueno, pero sacando eso, que sí, porque todavía tenemos algunos que si compraste en un lado y vendiste en el otro, producto de los arbitrajes que se arman, y entonces hay que seguir poniéndose, pues decir, Milei volvió a poner algunas restricciones. Pero entrando a los institucionales, sí, a los institucionales son los fondos de inversión, las compañías de seguro, otros por ahí regulados. Todavía en su administración de cartera, ya sea a través de la CNB o a través de disposiciones del Banco Central, están limitados en operar como se opera quizás en otras partes del mundo, ¿no? ¿Qué apreciación tenés, digamos, si el gobierno va a flexibilizar un poco, si este es el momento que muchos le reclaman, o si ves que eso por ahora va a seguir así, sobre todo porque obviamente impacta en la curva pesos, porque hoy tenés mucho peso en el mercado, producto de que los fondos de inversión, casi el 60% de la industria está en fondos de money market, que hubo algunas ahí correcciones también, normativas. Las compañías de seguro obviamente van a largo plazo, pero solo pueden invertir mayormente en la Argentina. Eso obviamente es como el pescar en la pecera de cara al gobierno. ¿Y qué pasaría si hay una flexibilización por ese lado y si la estás viendo que puede llegar a pasar? Bueno, de hecho, muy atinado la coyuntura, porque ayer hubo un debate por distintos canales de transmisión. Uno le hicieron por una entrevista de streaming, otro le contestó por X, que fue el debate que se armó entre Domingo Cavallo y el ministro de Economía, del Toto Caputo, donde Cavallo en una entrevista planteaba que para que el riesgo país siga bajando era necesario flexibilizar absolutamente todos los controles de capital, y eso nos iba a permitir pasar de la calificación que tenemos en el mercado de frontera a mercado emergente. Y bueno, ahí salió a contestarle el Toto Caputo copiando un poco los modos de nuestro presidente de una manera no muy amigable, recordándole que su gestión había cometido varios fracasos. Y bueno, digamos, el mensaje implícito que yo saco de eso es que por más que la recomendación y los efectos fueran muy saludables de una liberación total del mercado de cambios, no lo veo factible que lo realicen, y está la intención de este gobierno de realizarlo, al menos en el corto plazo. Creo que están más enfocados en recomponer reservas, lograr despejar vencimientos, ya tratando de trabajar en el programa financiero del 2027, algo que me parece muy sano, porque sabemos que los años electorales en la Argentina tienen una dosis de volatilidad extra. Por lo tanto, yendo a tu pregunta, y francamente creo que ya se pasó ese espacio temporal en el que podíamos esperar que haya más flexibilización del cepo, particularmente para las empresas. Como bien vos decís, para los particulares todavía quedan algunas, pero el grueso de lo que está atrapado es del sector corporativo. He perdido las esperanzas de que veamos con este gobierno una liberación total. Quizás con la acumulación de reservas, y depende cómo venga eso, podría llegar a haber algún tipo de flexibilización, pero creo que el camino va a ser por otro lado en tal caso, ¿no? Ahí también tenemos flexibilización de las retenciones, que ustedes conocen bien del tema, que me parece que sería hasta más saludable quizás una flexibilización de retenciones antes que levantar totalmente el cepo, pero bueno, son apreciaciones personales. Seguramente, sí, coincido, y es un poco frustrante para los hacedores de mercado, quienes estamos de este lado, porque obviamente nos gustaría, si bien Argentina tiene todo este set que bien hablaste en el espacio anterior, de diferentes curvas pesos, y ahora vamos a entrar un poquito en la curva dólar, obviamente nos encantaría poder tener instrumentos donde el inversor pueda acceder, y en esos inversores están los vehículos, los fondos de inversión, o también están las compañías de seguro,
un poco más, digamos, abiertos al mundo, ¿no? Eso no cambió en absoluto prácticamente de años anteriores a ahora. Seguramente lo esperaremos si Milei, digamos, tiene una reelección de cara a post-2027. Probablemente sea la segunda fase. Hay que ser pacientes, pero bueno, vos y yo que tenemos unos cuantos años ya peinamos alguna cana. Vos no, siempre estás coqueto, pero yo por ahí tengo alguna cana que no la quiero disimular. Hemos tenido, recordarás, hasta los fondos de CDRs, que hoy por temas de evaluación sobre todo, no los podés tener, digamos, que es un instrumento súper interesante, o directamente subir dólar cable y operar para un montón de carteras en otras monedas. Bueno, instrumentos que coincido con vos que por ahora me parece que no los vamos a tener. Pero si te parece, nos metemos un poquito, hablamos un montón de la curva pesos, tiraste ahí unas perlitas que ya las estoy mirando acá de reojo, siempre bienvenida. Pero la curva hard dólar, que es la contracara del rendimiento en pesos, como bien lo decía Ale, el promedio de los bonos, ¿no? Generan el riesgo país en comparación a los bonos americanos. Y ahí tenemos una pequeña situación, ¿no? Si vos ordenás los bonos más cortos, tienen un rendimiento y te generaría un riesgo país muchísimo más bajo al que como se calcula, ¿no? Y bonos más largos, con otra tasa de interés, y Argentina no puede bajar ese promedio en la curva, que es el famoso riesgo país, el diferencial de tasas. ¿Cómo estás viendo ahí? ¿Hay espacio para eso? Estimo yo, o me lo dirás, es producto de la acumulación de capital que tiene que devolver intereses el gobierno y la no posibilidad de rolear eso. Se está hablando mucho de este tema. ¿Cómo la ves? ¿Argentina puede estirar plazos a este riesgo país? ¿Cómo estás viendo ese tema? Bueno, yendo a la curva de hard dólar y desde el lado del inversor, me sentía mucho más cómodo recomendándola cuando valía $50 que en este momento, ¿no? Claramente. Hoy tenés, digamos, hay que hacer, nuestra curva es muy particular, en esto que vos decís es muy interesante, porque las nuevas emisiones que se estuvieron dando en estas últimas licitaciones, muy interesante lo que hizo el Toto Caputo de ofrecer estos bonos de la O27 o la O28 que son más cortos, son legislación local, no hay que perder de vista eso, no los ofreció en el mercado internacional, no se anima todavía a salir y a golpear la puerta a los grandes de afuera, sino que se sigue nutriendo de este cepo que todo retroalimenta todo, ¿no? Cepo, entonces la gente con los dólares que tiene se ve imposibilitada de por ahí salir afuera, entonces le ofreces una opción medianamente atractiva para el corto plazo de la Argentina y te inundan nuevamente de dólares, súmale a eso programas de blanqueo, etcétera, etcétera, que hace que todo se mueva en este ecosistema, ¿no? Y todo atado a lo que hablamos antes del cepo cambiario. Pero entonces lo que vemos es una curva muy cortita que mientras sea los pagos honrados en el gobierno de Milei, rinden un 5 o 6%. Ahora tenés los otros bonos, los globales, los que vienen de la reestructuración, que están clavados ahí en un 9,5, 10, a veces coquetean ahí. De todas maneras, en abril tuvimos, como en la curva pesos, una recomposición interesante de precios en la curva dólares, donde el riesgo país logró perforar la barrera de los 600 puntos básicos, hoy rondando 550, 560 puntos. Hoy posiblemente sea un muy buen día también, ojalá nos contagie a nosotros, porque se ve que en el mercado internacional se está dando una baja en la tasa de los bonos largos también, como la de 10 y de 30 años, con alguna relajación en el conflicto de Medio Oriente. Bueno, ojalá que esto impacte también en los bonos argentinos, porque a veces nos cuesta también absorber esas noticias positivas. Nosotros tenemos una coyuntura propia que nos impregna una dinámica muy particular y a veces quedamos medios aislados y a veces no del mundo. Depende cómo vengan los días. Entonces, ¿hay valor todavía en esa curva hard dólar? Bueno, no te diría que no, sí, quizás queda un poco de valor, pero a estas tires que presentan estos
globales, me cuesta un poquito. Y siempre, vos lo sabés muy bien, Sebas, es un tema de comparación, digamos. ¿Contra qué comparo? O sea, el inversor que quiere apostar a la curva hard dólar soberana, ¿contra qué lo compara? Y bueno, tiene al lado la corporativa, ¿no? La curva corporativa. Y ahí las emisiones corporativas de empresas de muy buena calidad crediticia y relacionadas a un sector petrolero muy dinámico como es el de la Argentina, hoy estás teniendo rendimientos que a misma duration y estás más o menos en el 7%, por ahí algunas un poquito menos, pero no deja de ser un rendimiento atractivo, y el diferencial con lo que te paga un soberano y el riesgo de rendimiento, no sé si no me quedaría con un corporativo realmente para un perfil de inversor moderado que dice, mira, yo la verdad que el soberano otra vez el año que viene con un proceso electoral, anda a saber qué pasa, bueno, prefiero cubrirme con un corporativo. Y creo que perdón que me extienda un poquito en esto, pues me parece interesante aclararlo, la gran contra que tienen los bonos hard dollar, caso los globales, es que no tienen el atractivo del cupón, porque tienen un cupón muy bajito. Lo que sí te prometen es que te repagan un esquema de amortización más acelerado. Al contrario, lo que pasa en el mundo, ¿no? Que ofrecen cupones más altos y la devolución de capital lo hacen al vencimiento. Y eso es un poco ese interés por un cupón, es lo que lo que trata de capitalizar el gobierno con estas licitaciones, realizando estas emisiones de muy corto plazo, pero que tienen un cupón. Y te dicen, mira, esto te va a pagar mensualmente, entonces vos te haces un flujo de dólares, y eso para el inversor particular es muy atractivo. Que es lo que encuentra en el bono corporativo y quizás no está encontrando hoy en el soberano. Okay. El famoso argentino cuponero, sí, Ale. Sí, quería contarles de que también este espacio llega... Yo me sumo a esa clase también, a mí me gusta el cupón. Y bueno, o sea, está bien, hay que tenerlo ahí, si lo necesitas para algo, te va dando el cupón y bueno, lo vas... Sí, ya la diferencia de paridad, porque el global básicamente lo que apostás a una recomposición del precio, la diferencia de paridad que tenés por delante por ganar, se ha achicado mucho estos valores, ¿no? Entonces... Como decíamos antes con Ale, como discutíamos, siempre en la dosis adecuada para cada cartera, ¿no? Por ahí no digo, no tengas globales, porque por ahí te perdés un upside interesante, pero tenelos siempre y cuando esté en línea con tu perfil de riesgo. A ver, sin entrar en una cadena de elogios, hay que realmente también saber apreciar la creatividad que hay y, digamos, el que... En definitiva, el Tesoro le encuentra el agujerito por donde, en definitiva, un nuevo instrumento puede terminar siendo interesante en función de cosas que no ofrecen otros instrumentos, evidentemente, también, ¿no? Bueno, eso lo ponderaba ayer, no sé si de buena manera, pero Cavallo al hablar de Caputo le decía, él es un trader. Bueno, sí, es un trader y conoce muy bien el mercado y conoce a dónde apuntar. Eso claro. La verdad que es como vos decís, hay que ponderarlo. Hay que encontrarle la vuelta. Les cuento que Transporte Goichik, transporte media y larga distancia para cargas generales paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires, está presente. Transporte Goichik, Casa Central en Corrientes 41, Leandro Nalem, Misiones y Fontana Lubricentro, que levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones sea un disfrute. Buscamos tu auto o si lo traes, tenés a tu servicio una sala de espera con todas las comodidades para vos y para tus chicos. Así que pégate una escapada por Fontana Lubricentro en Libertad y Neuquén, aquí no verá Misiones. Señor Bordato tiene una bala que se estaba guardando para final, parece. Sí, el paralelismo, un poco para bajarlo a tierra a los oyentes, a los que no están tan empapados del mercado. Bueno, si un departamento vale $300.000, vos conseguís que te lo vendan a 200.000, pero no tiene un inquilino, es una cosa, y podés decir, che, qué bueno que está, esos serían los globales. Sí. Y otra cosa es decir, compro a 300.000 lo que vale 300.000, pero tengo un inquilino que tiene 3 años por delante de contrato de alquiler y me paga, qué sé yo, $10.000 por mes, entonces, y ya lo tenés adentro. Eso sería lo razonable en cualquier país del mundo. Y hablando de esto de comprar departamentos que tienen un inquilino adentro, es decir, de los bonos que tienen cupones interesantes y que están cotizando a paridad, tenemos que hacer ahí un doble clic, Mariano, en los subsoberanos, es decir, en las provincias. Se anunció ahora que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires también estaría haciendo una licitación, creo que más allá por noviembre, por ahí, pero ya va abriendo el paraguas. Y ahí tenés Córdoba, tenés Río Negro, tenés un set de provincias que han salido a colocar deuda, que están más o menos en paridad, para ponerlo simplemente, y tienen unos cupones interesantes.
pero bueno, todo tiene un riesgo, ¿no? ¿Qué opinión te merece estos subsoberanos? Bueno, en la Argentina otra vez haciendo historia o escuela, si se quiere, y acá vemos que tanto el segmento subsoberano como el corporativo rinde a veces menos que el soberano, ¿no? Y reescribimos los libros de finanzas, como siempre hablamos, ¿no? Así, claro, tendría que ser el techo, debería ser el soberano, sí, el que menos rinde debería ser el soberano, y acá sucede lo contrario. De nuevo, me parece que hay alternativas atractivas, como vos decís, hay que hacer una selección de créditos, pero bono de Santa Fe, Córdoba, qué sé yo, alguna provincia petrolera que tenga emisiones también, serían para complementar esa cartera de inversiones de renta fija de un inversor moderado que quiere poner sus fichas en la Argentina y aprovechar todavía ese upside que puede llegar a tener, tanto por el lado de incremento de paridad como por hacerse un flujo de cupones a lo largo del tiempo. No lo descartaría. Mariano, ahí Córdoba 32 está cotizando a 104,10, es decir, ya no es comprar el departamento que vale 300.000 a 300.000 y tener un buen inquilino, sino que estás comprando arriba de 300.000, es decir, está sobre la par, con un cupón de 9,75, y obviamente la yield de ese bono más o menos te está dando 8,87, es decir, cada semestre te va a pagar 9,75. Claro, vos me podés decir, y en Córdoba que exportamos para pagar dólares, y bueno, pero habrá que ver y analizar el crédito. Me imagino que no es lo mismo Río Negro que Córdoba, ahí nos podés contar un poquito más que vos, ¿no? De este tema. Sí, totalmente. No es un sector que estoy súper empapado, para ser sincero, y no quiero decir cosas que las que desconozco, pero sí, se está abriendo el mercado ahí para muchos provinciales que ven la oportunidad de, Ciudad de Buenos Aires acaba de anunciar una emisión por $500 millones. Ahí el reading que me pasaron era más o menos 7,75 que iba a salir la tasa. Por eso hay mucho menos que el soberano, y estos habría que ver, digamos, uno de esta pregunta decía, ¿por qué el soberano no sale a buscar? Creo que es la incógnita que todos tenemos. Quizás se han quemado con leche y no quieren, y ven la vaca y llora, como dice el refrán, no quieren arriesgarse todavía y no se sienten cómodos, y entienden que hay otras líneas bilaterales que se pueden explorar con organismos internacionales, que se obtendría un mejor financiamiento del que todavía el mercado le pediría al soberano. Pero no tengo dudas que Caputo desearía, como lo hizo en el gobierno de Macri, rolear la curva, sobre todo los vencimientos más cortos de los soberanos. Si está yendo por la vía de los organismos multilaterales es porque realmente ve que todavía conviene, y que gracias a eso seguramente bajaría el riesgo país, y ahí sí hacer el famoso rollover, porque si no, no tiene otra explicación. En eso confío mucho en Caputo, porque estoy seguro que él desearía de manera urgente. Lo que pasa es que no es lo mismo una ficha de $500 millones que Argentina salga a rolear toda su deuda, y si lo podés hacer quizás dentro de 6 meses a una tasa, no sé, del 7, ¿por qué vas a salir hoy al 9, no? Me parece que viene por ahí, no sé qué opinión tenés. Sí, totalmente. No, yo creo que Caputo tiene la carpeta del Century de nuevo ahí en el escritorio, y en cuanto pueda te enchufa un bono de nuevo a 100 años. Pero sí, coincido absolutamente, que aplaudo también la templanza y las agallas de decir, no, mira, no es momento, porque imagino que bancos de inversión que le acercan propuestas debe haber un montón, pero bueno, vamos a confiar en esta vez de que el paso a paso es más importante que tirarse un piletazo y que no haya agua en la pileta. Vamos a aclarar, Mariano, por las dudas nos está escuchando el empresario de una vez, dicen, y estos hablan de Toto Caputo. No, claro, pasa que el ministro de Economía es verdad que tiene 2 grandes funciones, ¿no? Una es la del Tesoro, y los involucra mucho también a nosotros. Una es la del mercado de capital, la deuda de un país, que todos los países la tienen, solo que todos pueden renovar, no devuelven el cheque, sino que
cada vez que tienen un vencimiento colocan de nuevo, y bueno, es un tema de arbitraje de tasa. Argentina no puede lograr eso, venimos de una reestructuración con Guzmán, y entonces capaz que el oyente nos dice, estos chicos están como muy pegados a Toto Caputo, y en realidad es nuestra visión en una de sus funciones, que es la de trader, como dijo Cavallo. Verdaderamente tenemos una persona con suma experiencia, muy parecida a nosotros en cuanto a lo que es el mercado, pero esa es una parte. Después tenés la realidad económica que no están dando del todo bien, y ahí pueden venir las críticas, y está sumamente perfecto, y seguramente hasta adherimos en alguna de ellas, solo que no es materia de este espacio, ¿no? Absolutamente. Si hay una crítica a hacerle, es que falta un economista con perfil macroeconómico, que tenga una visión general más de la economía real, ¿no? Creo que fue una apuesta también del presidente Milei, de entender que primero había que resolver ciertas cuestiones y que después la economía se iba a acomodar sola. No es mi percepción, no es lo que yo pienso, digamos. Creo que la economía sí hay que conducirla, y hay que darle los incentivos necesarios para que los sectores produzcan y lo hagan de manera competitiva. Bueno, ahí coincido en que puede estar faltando esa visión más de la economía real, de una persona que conozca un peirano, se me ocurre decir, ¿no? Como tenemos en alguna manera, un tipo que venga de la UIA o que conozca la economía real y arme un plan realmente de económico para el sector real. Pero bueno, incluso podría tener, sin reemplazar a Toto Caputo, un ministro de producción fuerte, como lo supo tener Macri, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Bueno, se ha elegido este camino, y bueno, es lo que tenemos, digamos. Del deseo a la realidad a veces hay una brecha que hay que ver cómo se ajusta. Hacía nombre algunos tienen sus opiniones distintas, pero alusión por supuesto, a Dante Sica, ¿no? Que sí es un conocedor, claro, no le gustará más, a otro menos. Lo que quiero decir, obviamente que la macroeconomía y después la microeconomía impactan en los mercados, y seguramente por eso también el mercado accionario, que será materia del próximo capítulo, Mariano, un día que nos metamos con eso, está sufriendo esos avatares, que ahí tenemos también un desafío de descubrir un poco por qué uno de los sectores que más crece en la Argentina es, por ejemplo, la intermediación financiera, y cuando mirás los balances de los bancos, decir, no es por acá cuando llaman intermediación financiera, evidentemente son las fintech o son otras instituciones, porque los bancos, como bien dijiste en la primera etapa, ese spread de tasa que hay entre activa y pasiva tiene mucho que ver con la morosidad, y viene atado con todo lo que explicaste de las bonanzas que puede llegar a tener esta flexibilización de los encajes. Ale, no sé si te quedó algo, yo le he sacado todo el jugo que pude. No, sí, estoy viendo. Lo único que faltaría después de este intercambio que ustedes tuvieron es que de acá a un tiempo el gobierno nombre un ministro de producción y listo. Es la hecatombe. Sí, estaría bueno. Es la hecatombe. Estaría buenísimo. Realmente. Lo anunciamos acá en sentido económico. Ahí, escuchan sentido económico. Claro, y aparte, ahí ya se van directo, digamos, panelistas a la televisión nacional. Les advierto. Vamos y vamos también, No, lo último que te quería preguntar, Mariano. Obviamente. Sí, obvio. Escúchame, hay que acordarse de los orígenes. No, lo que te quería preguntar es, después de la chacota, es, poniendo extremos, digamos, agresivo y conservador, ¿cuál aconsejarías, digamos, que tendría que ser una composición de cartera? Porque hablamos, digamos, ya de los distintos bonos, ¿no? Pero, ¿cuánto de bonos, cuánto de renta variable, ponele, y en qué porcentajes? Y en un agresivo yo diría que también va a depender mucho del horizonte temporal, ¿no? Pero vamos a apuntar a un joven inversor que comienza a hacer sus armas y que tiene 30 años por delante, ¿no? Okay. Y que se puede dar el lujo de correr riesgo. De correr ese riesgo, que me imagino que debe haber muchos oyentes de tu programa en ese rango etario. Yo te voy a atentamente. Por ejemplo, Cállese, señor. Un poquito menos. Señor, guarde silencio. Mutealo.
Ahí optaría yo por una cartera de 70% renta variable, 30% renta fija, y en el 30% renta fija quizás haría un 20% de renta fija, con los condimentos que puede dar, y un 10% lo destinaría, como ya hablamos en otras ocasiones contigo también, a otros activos alternativos. A mí me gusta mucho el oro ahí. Creo que si uno toma a lo largo de la historia, unos 50 o 60 años, el oro no solo ha mostrado ser un activo refugio, sino también ha compensado, reduciendo la volatilidad del portafolio en general y también sumando alfa al mismo. Así que eso para un perfil agresivo, y para un perfil muy muy conservador, casi que estoy tentado a decir que sería la ecuación inversa, ¿no? Claro. 70% renta fija y un 30% renta variable, ¿no? Y ahí la verdad que en la Argentina hoy en día, como hablábamos con Seba anteriormente y que también compartimos contigo, Alejandro, de todas estas restricciones que hoy tenés para invertir en el exterior, bueno, lo que es renta variable se ha democratizado bastante, con el acceso a los CDRs, ¿no? Era lo que te iba a decir. Así que hoy, claro, porque si no, digamos, del mercado argentino accedes a renta variable, te diría que de todas las partes del mundo. O sea que ese es un vehículo muy muy atractivo para el inversor local que no tiene acceso a abrir una cuenta en el exterior, etcétera, etcétera. Son instrumentos que no pagas la brecha también, porque claro, no hay que olvidarse que hoy, si querés sacar la plata afuera, el canje, como bien lo conocemos, está alrededor de un 4%, y si vas a invertirte en renta fija internacional y de movida ya pasa un 4%, casi que le estás comiendo la rentabilidad por ahí de todo un año afuera. O sea que claro, es interesante hacer uso de estos instrumentos que hoy están disponibles en la Argentina, con un acceso muy democratizado, siempre y cuando se adecúen al perfil de riesgo, y ahí confiando en los asesores que tengan las personas, siempre preguntando. El cliente, creo que lo más importante que tiene que hacer es que preguntar a su asesor, molestarlo con preguntas, inquietarlo y buscar que le dé todas las respuestas posibles. Porque hoy en la Argentina hay cosas atractivas para hacer. Buenísimo, Mariano. Y en la renta variable, perdón, dentro de ese agresivo que hablamos, la renta variable local, extranjera, o ahí la combinás con los CDRs, eso te referías. Claro, sí. Es una buena pregunta. Yo estoy más volcado al mercado externo. Creo que hay muy buenas oportunidades en lo que hace el mercado externo. En la Argentina, por supuesto, tenemos historias atractivas, como puede ser YPF, Pampa, TGS, que me parece que han sido castigadas de una manera que no corresponde a los fundamentos del negocio. Y después, bueno, como más retrasado del sector bancario, que, si me permitís, a mi juicio, ha pasado lo peor ya para el sector bancario, así que empezaría a mirar unos nombrecitos que pueden ser interesantes, pero lo dejamos para otra charla, porque hay que meterle suspenso a esto, ¿viste? Es que estoy por comprar Superbit, que presenta balance dentro de poco, y digo, ¿compro después de que presente o compro antes? Y me va a pasar la de AMD, ¿viste? Que si te dormiste hoy, compras 14 arriba, 15 arriba, 18 arriba. No entres, antes estoy en esa disyuntiva también. Si lo peor ya pasó y tiraste una perlita, coincido. Ojalá que así sea también, ¿ustedes, ¿no? Y mientras vamos cerrando el programa. Sí, vamos a cerrar el programa, pero yo les voy a hacer una pregunta a ustedes dos, que me contesten ustedes dos. O sea, pasa esto que vos decís, con AMD, con Superbit, con cualquier acción que vos decís, entro antes, entro después, resulta que no entraste, te tira un balance bueno, o muy bueno, o excelente, se fue para arriba, ¿entro o no entro? ¿Qué hago? Soy agresivo, muy sinceramente, y mira, movimiento del día de ayer. Sí. Me deschavo con ustedes acá y ustedes me dirán si... Dalo todo, Mariano, dalo todo. Estaba mirando la acción de Micron, la venía mirando, Micron voló, pero sigue con unas expectativas impresionantes. Dije, bueno, aunque sea una fichita en la cola, me subo y que sea lo que Dios quiere.
A veces es muy selectivo, ¿no, Mariano? O sea, también pasa con Google, pasa con Amazon. No me voy a jugar todo mi capital, pero me parece que, digamos, yendo a AMD ayer que presentó balance, las expectativas que sigue mostrando de cara para el trimestre que viene y hacia el año 2027 es un sector donde la demanda parecería que está muy, muy firme y los stocks están bajos, o sea que va a haber mucha demanda que no va a tener la oferta suficiente. Y bueno, esas empresas lo van a capitalizar, así que a veces no hay que asustarse con esas subas impresionantes, no, un gran mirá la vela que metió, que ya está, me perdí, ¿no? No, bueno, hay que analizar un poquito más porque quizás está en el medio del recorrido y tiene todavía mucho upside, pero otra vez, volviendo siempre con un análisis atrás que sustente y jugando esa ficha que sabes que no te va a deteriorar el capital a futuro de una forma muy drástica, ¿no? Coincido con Mariano, hay que mirarlo más por el análisis fundamental que, claro, si querés, por los ratios técnicos. Mientras que quería contarles que el petróleo se desploma, ¿no? En esta novela que va y viene, los operadores no sabemos qué hacer, porque la verdad que anteayer dijimos qué hacemos, el lunes charlando con la cartera de los clientes, compramos, vendemos, no, quedémonos, shorteamos, bueno, finalmente ayer bajó, pero hoy abre el Brent 6,19 abajo, obviamente eso le pega a acciones como YPF, que está menos 4,27, así que es todo un capítulo aparte. El oro va subiendo, también me gusta, igual que Mariano, coincido. La plata es más volátil, también está subiendo 5,10 hoy, así que hay que tener, creo que carteras diversificadas, me parece que ese es el sector, con un fuerte componente de análisis en cada tipo de los papeles, porque si mirás el Nasdaq está en máximos históricos, pero no todas se comportan de la misma manera, y es interesante esto de los semiconductores, pero será tarea de otro capítulo seguramente. Por supuesto, igual acá en Micron yo estoy apretando comprar. No, mentira, porque no abrió el mercado todavía. No, por favor. No se asusten. Nada, lo que salí yo, vale, vamos. Claro. No, ahora me voy a quedar pensando. Tengo media hora para pensar. Chicos, gracias. No, la verdad que me dejaron ahora con esta última parte lleno de preguntas, realmente. Así que no, pero buenísimo, la verdad, muy interesante. Mariano de Neyri, es un placer haberte tenido. Seba, bueno, despedilo a nuestro invitado, la verdad que dio todo y más. Un cariño grande, nos conocemos, un gran profesional, nos conocemos hace muchos años, un placer tenerlo acá. Se nos venía postergando y pudimos lograrlo, así que ojalá que los oyentes así lo valoren, porque hemos repasado finalmente un montón de cuestiones. Sí. La verdad que sí, Mariano, un gusto tenerte de vuelta, y bueno, ojalá que haya una próxima. Ya tenemos anotado. El gusto siempre mío, Alejandro, muchísimas gracias como siempre por la invitación, es un verdadero placer, me encantó la charla, o sea que espero que a los oyentes también puedan sacar algo en claro y ojalá les haya servido como a mí. Ojalá que sí, seguramente así va a ser, Mariano. Muchas gracias de vuelta y bueno, señor Sebastián Bordato, gracias también por participar. Un abrazo grande. Adiós, hasta la próxima semana con Sentido Económico.